Muy buenos días. Hoy queremos agradecer a los más de 1000 visitantes de nuestra cuenta en Facebook que reprodujeron nuestro anterior video Gobernabilidad en el Territorio, con tres conceptos fundamentales: autoridad como ejercicio vertical, horizontalidad como gobernanza o empoderamiento de la sociedad, y gubernamentalidad como transversalidad o transformación de la mente de los gobernados. Nos hemos comprometido en el día de hoy a realizar el segundo video para abordar exclusivamente el ejercicio de gobierno como autoridad y como verticalidad. Lo hemos denominado gobernabilidad desde el régimen, verticalidad y autoridad. En este caso vamos a hacer un breve repaso por la historia de nuestra identidad colombiana y por eso vamos a decir que vamos a tomar este breve paso desde la independencia americana, las repúblicas de la Gran Colombia, Colombia, Venezuela y Ecuador, y aquellas que surgieron dentro de la Nueva Granada, como las repúblicas constitucionales de Río Negro, Cundinamarca, Popayán, Pasto, El Socorro y San Gil. Cada una de estas repúblicas con una constitución. De esa cantidad de constituciones que generaban, digamos, una fractura en todo el territorio de la Nueva Granada, pasamos a tener la Constitución de 1886. Esta Constitución prácticamente inaugura un Estado unitario, vertical, que se regía por esta norma de normas y que también se regía por el concordato con el Vaticano, es decir, un Estado confesional. En ese orden de ideas, vamos a abordar ahora el Estado colombiano desde la Constitución de 1886 o Colombia en el siglo XX y la violencia partidista de mitad del siglo XX, es decir, en ese rango de tiempo. Aquí tenemos que referirnos a una realidad muy puntual de nuestro país y de nuestro territorio, el gran estado del Cauca. El gran estado del Cauca, que era compuesto por Cauca, Caquetá, Putumayo y Amazonas, un estado desconocido. Y en esa época el gobierno del presidente Rafael Reyes, en 1905, decide no solamente entregar las concesiones de la cauchería a varias empresas, entre otras a una denominada la Peruvian Amazonic Company, más conocida como la Casa Arana, y que trajo grandes consecuencias en materia de etnocidio al pueblo huitoto. Dentro de estas mismas dinámicas por conquistar el territorio, también abordó el presidente Reyes una concesión de autoridad política y religiosa a los monjes capuchinos, dirigidos por el Gran Cruzado, como se denominó Fidel de Monclar, un monje que, a decir de un autor muy importante que nosotros tenemos, que hemos consultado, Víctor Daniel Bonilla, en 1963 publicó un libro que llamó Siervo de Dios y Amos de Indios. Cita a Víctor Daniel Bonilla en ese momento un texto, una carta dirigida por Fidel de Monclar con fecha del 19 de noviembre de 1913, donde da cuenta del litigio por las tierras del Valle del Sibundoy entre la Iglesia Católica y los indígenas que por tradición habían vivido en este territorio. Al final, la diatriba se resuelve en favor de la Iglesia por poseer títulos de tenencia y no así los indígenas que ancestralmente habitaron estos territorios. Lo que llama la atención de la misión capuchina que rigió por todos estos ríos es el ejercicio religioso y de autoridad, la verticalidad en materia de cultura, en materia de religión y en materia de educación. Esto trajo obviamente conflictos porque muchos indígenas, muchos aborígenes se resistieron a que se les impusiera una cosmovisión distinta de la que ellos tenían. Aquellos que se sometieron a estas cosmovisiones, a esta cosmovisión occidental, fueron aceptados como indios civilizados. Al final,
Esta es una evidencia de cómo se rige el territorio desde lo vertical sin consultar las dinámicas propias de ese territorio. Vamos a abordar ahora la Primera Guerra Mundial y todos los efectos verticales que dentro de las guerras centroeuropeas trae sobre estos territorios que son al final zonas de colonia. Los territorios y fundamentalmente el medio ambiente han sufrido mucho los temas de las guerras, porque en el caso de Occidente, con la Primera Guerra Mundial nos volvimos proveedores de caucho natural para la construcción de las llantas de la Primera Guerra Mundial. Y eso trajo consigo un impacto muy fuerte sobre la vida de los indígenas que fueron masacrados en gran número por parte de los caucheros con el único propósito de incrementar las ganancias y hacer que la Casa Arana se posicionara en Londres hasta que la situación es denunciada por un mismo inglés en el libro rojo del Amazonas. La vida indígena se rigió entonces por la imposición de un mercado y por la imposición de una fe religiosa. En la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo de Bretton Woods entre Europa y Estados Unidos también deja a América Latina como un proveedor de materias primas, y eso hace que también sobre América Latina, sobre Colombia, se vengan a imponer las decisiones sobre materia agrícola de monocultivos. Entonces a Colombia se lo deja como productor de café, como productor de arroz y otros productos que no consultan las bondades ecosistémicas de los territorios, especialmente de los territorios amazónicos. Es decir, la cosmovisión que se impuso a esos países impactó también el medio ambiente y llevó a la deforestación para tener amplias zonas que produjeran lo que Occidente demandaba y no los productos y los frutos que daban y que eran propios de nuestro territorio. Esa alianza, esa imposición, pues trajo consigo también una especie de bondades que se imponen también a través de los acuerdos comerciales entre el Estado colombiano y el Estado norteamericano. Hubo una alianza que impulsó el presidente Kennedy llamada Alianza para el Progreso y que al final pues terminó desapareciendo una vez ocurre el deceso del presidente Kennedy. Ya acercándonos al terminado el siglo XX, entramos ya en los finales del siglo XX, en el año 90, entre el 82 y el 90, ocurren los primeros inicios de una autonomía territorial con la elección popular de alcaldes que tramitó Belisario Betancur, y después en la Constitución del 91 también ocurre la elección popular de gobernadores y va abriéndose el espacio a un modelo un poco diferente a la verticalidad y a regir el territorio de esa manera. Entonces tenemos ahora el otro espacio de la Constitución de 1991 a hoy. Tenemos que hay una autonomía política con la descentralización administrativa, pero sigue habiendo una verticalidad en la apertura económica. Esa no se le consulta a la gente. Eso es producto de acuerdos entre el Estado colombiano y otros estados exclusivamente con el eje de Estados Unidos, porque se impone el unanimismo en el mundo a raíz de la caída del socialismo en Rusia con las reformas del presidente Boris Yeltsin, que ya venían claro desde Mikhail Gorbachev, que era socialista, pero él hace el tránsito con su perestroika y su glasnost. Entonces tenemos que desde 1991 en adelante se inicia una especie de apertura política, pero con una verticalidad en decisiones en materia económica que generaron un impacto muy fuerte en la gente y prácticamente produjeron una migración de la ciudad al campo, que alimentó en los territorios denominados territorios nacionales y en territorios como el Caquetá el incremento de cultivos ilícitos y el crecimiento de grupos armados al margen de la ley. En ese caso, tuvimos experiencias como las del año 96 con las marchas campesinas y la creación de las zonas especiales de orden público, que eran teatros de operaciones
a través de los cuales el Estado ejercía la fuerza dentro de un intento vertical por imponer la autoridad a raíz de la gran cantidad de inconformidad que había en estos territorios. Luego de eso, con los teatros de operaciones y con las marchas campesinas que amenazaron la estabilidad del Estado, en el tiempo del presidente Samper, el presidente Pastrana se toma una foto con Manuel Marulanda, en el que Manuel Marulanda exhibía un reloj de la campaña del candidato en esa época Pastrana, y gana las elecciones con el compromiso de una paz dialogada, y dialogada la ponemos en comillas, y que se desarrolló en el territorio del Caguán y 4 municipios más, a lo que se le llamó la zona de distensión, con un impacto enorme sobre la vida de todos los que habitamos estos territorios. Fracasado el Plan Colombia, fracasada la negociación del Caguán, porque lo que ocurrió fue que estaban dialogando entre sordos, donde tanto la guerrilla se armaba como el Estado se armaba, preparándose para la guerra. Efectivamente esta se fue incrementando de intensidad. El presidente Pastrana, en medio del diálogo, deja montado el Plan Colombia con su componente militar y sus componentes sociales, y en este momento, de un estado bastante precario, entra el presidente Uribe con un discurso de fuerza, la paz para conseguirla por la fuerza. Y esta fuerza es un ejercicio de negación prácticamente de las autonomías territoriales y de imposición del Estado central, un ejercicio vertical de autoridad. Y en ese orden de ideas, en materia de orden público, incluso en materia económica, se sintieron los recortes al sistema general de participaciones, se sintieron los fortalecimientos a unos programas sociales que dependían desde presidencia, como el programa Familias en Acción, y otros programas que hacían sentir al gobierno central como un gobierno robusto y fuerte, y hacían aparecer a los gobiernos locales como gobiernos precarios e inexistentes, entre otras cosas, porque los alcaldes tuvieron que salir con sus concejales de sus territorios y ubicarse en zonas donde les pudieran brindar seguridad. Esa paz por la fuerza venía también de un intento por despejar el territorio para que entrara el mercado, para que entrara la inversión. El discurso del presidente Uribe era seguridad para la confianza inversionista, y después cohesión social. Entonces, la confianza inversionista significaba que si despejábamos el territorio de los violentos, de los bárbaros, entraban la inversión. Y al entrar la inversión había empleo y había esperanza para los más pobres. Superada la etapa, o dentro de la misma etapa del gobierno uribista de la fuerza, aparece Santos como heredero en comienzo del discurso de fuerza de Uribe. Sin embargo, rápidamente el presidente Santos va transformando su discurso y va planteando un discurso de una paz negociada de nuevo, pero dentro de un Estado neoliberal. Es decir, en la medida en que negocia con las FARC, hace reformas neoliberales, entrega concesiones desde el discurso de la locomotora de la generación económica, la locomotora minera, la locomotora petrolera, y en ese orden, en la medida en que intenta ajustar el tema de la paz, produce desajustes sociales en los territorios, porque estas concesiones que ya venían desde el presidente Uribe no son consultadas en los territorios y son decisiones verticales que producen los desajustes sociales y la inconformidad de la gente. Es decir, prácticamente desde la independencia existe una verticalidad, y esa verticalidad no renuncia a tener en cuenta el mercado. La independencia, que contó con los préstamos de los criollos adinerados, con los préstamos de un sector de la iglesia y con los préstamos del gobierno inglés. En ese orden, entonces, el mercado y el Estado mantienen de la mano, pero el Estado ejerce autoridad a través de la fuerza con decisiones verticales, con un instrumento fundamental, la Constitución y la ley. Ya tendríamos tendríamos unos modelos para regir el territorio, para regir la sociedad. Como ustedes pueden ver, con la narración que hemos establecido aquí, regir el territorio implica varios aspectos. Primero, y no por ser el más importante, sino por orden metodológico, la fuerza militar. La fuerza militar hace presencia en aquellos territorios donde las estructuras del Estado son débiles. Segundo, el discurso religioso. El discurso religioso, que fue católico
hasta 1990, después se habla de un Estado laico. Sin embargo, el impulso de unas iglesias de todo orden, pro Estado, que defienden el Estado, prosperan en el territorio, y fundamentalmente lo que buscamos es que estas iglesias ayuden a fortalecer, digamos, la cohesión del Estado. Hay otra manera de gobernar y de ejercer la gubernamentalidad por parte del Estado vertical, que es la escuela. El Estado decide cuáles son los pensum académicos en cada territorio. Le han delegado a los territorios los PI, los programas educativos institucionales. Sin embargo, aún no madura la sociedad y sigue, digamos, el Ministerio de Educación imponiendo los lineamientos generales de cómo educar en los territorios dentro de un ejercicio vertical. Otra manera de gobernar es la familia, la fuerza de la familia dentro de un modelo autoritario. Y para eso no queda difícil entender que un Estado paternalista se fortalece en la medida que se fortalece el modelo paternalista de familia. Y en estos modelos paternalistas de familia lo que hacen es quitar el empoderamiento de la sociedad, porque todo lo esperan del papá, que para el caso y como una extrapolación el papá sería el Estado. También el modelo de fuerza se impone por el mercado, el respeto absoluto por la propiedad privada. El mercado es un requisito, entrar al mercado es un requisito necesario de la familia. Por eso hoy desde el Estado, a través de programas como Familias en Acción y otros programas, no se promueven los valores como la solidaridad, como la confianza, como las redes de apoyo solamente. Lo que fundamentalmente se promueve desde esos programas es un modelo, una categoría de la sociedad neoliberal, que es la competencia. La relación entre personas es para competir. ¿Y para qué se aprende a competir? Para ser insertados en el mercado. ¿Y para qué se es insertado en el mercado? Para que no dependamos más del Estado. Es decir, los derechos fundamentales también tienen que entrar a ser cubiertos por la capacidad de la familia de insertarse en el mercado. La participación política, bueno, también el tema de la salud. La salud es otro poder de construcción de imaginarios verticales. Los modelos de salud se imponen desde el Ministerio de Salud, son decisiones verticales, y por eso en los territorios se encuentran gran cantidad de personas que no entendemos cómo debemos tributar a un sistema de salud que no responde a nuestras necesidades. Es un modelo vertical que en la medida en que avanza el tiempo va colapsando y va perdiendo legitimidad. Hasta aquí tenemos entonces algunas de los tips necesarios para entender el modelo vertical de gobierno. Pero esto es mucho más. Impacta la participación política, porque en la medida en que todo se vuelve transable, en la medida en que el modelo familiar es un modelo de competencias, un modelo de competir por lo demás, tenemos un valor muy importante que es el valor de la democracia, y ese valor de la democracia se legitima por el voto. Pero si todo es transable en dinero, el voto se convierte en un elemento transable también. Y al convertirse en un elemento transable, el voto también se vende. Es decir, que el mercado y la democracia entran en una suerte de mezcla que no podemos saber cuál es el límite entre la libertad y la manipulación. Y por eso muchas personas dentro de un estado vertical no entienden la diferencia entre libre participación y libre manipulación. De ahí que entonces el clientelismo de antes, donde los partidos políticos premiaban a sus seguidores más leales, hoy lo podemos llamar neoclientelismo, donde quien tiene éxito no es el más leal, sino el que más pague. El que más pague tiene éxito para ser elegido, y el que más pague tiene éxito para ser nombrado en los cargos. En la antigüedad se hablaba de la simonía. La simonía en la Iglesia Católica no era otra cosa, en la Iglesia Católica, no, en el poder también, no era otra cosa que la venta de los títulos nobiliarios sin tener derecho. Eso lo ejercieron mucho aquellos conquistadores que vinieron, consiguieron oro y volvieron a España a comprar títulos nobiliarios. La legitimidad de la fuerza, entonces, está muy pegada de la legitimidad del poder económico.
El poder económico se usa hoy para mantener el poder político y viceversa. Entonces, cada día, dentro de decisiones verticales, en la medida en que permitimos que el poder se ejerza desde decisiones verticales, le cerramos las puertas a una verdadera y auténtica democracia. Hasta aquí dejamos esta exposición relacionada con la gobernabilidad desde un ejercicio vertical, para concluir en que en la medida en que se ejerce la verticalidad, se va anulando la auténtica democracia. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.